Bases neurobiológicas de la esquizofrenia. Se trata más que todo de profundizar en el conocimiento de la neurobiología de la esquizofrenia. Es un elemento clave para perfeccionar nuestra capacidad de diagnóstico e identificar futuros objetivos de tratamiento y con ello mejorar el pronóstico de los pacientes. Gran parte de la investigación actual se centra en estas bases iniciales de la enfermedad con el objetivo de encontrar biomarcadores que nos permitan identificar aquellos sujetos en riesgo de padecer la enfermedad que se pudieran beneficiar de intervenciones tempranas que previenen futuras complicaciones. Genética de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad con una elevada heredabilidad, a pesar de que la investigación en este campo está siendo muy productiva, alcanzando avances importantes en poco tiempo. No han sido capaces de explicar la transmisión familiar de esta enfermedad. A continuación se verán algunos casos de esta enfermedad. Primero comenzamos con los estudios afines. No se puede dudar de que la esquizofrenia tiene un componente genético. El gráfico 1 muestra el riesgo de por vida de desarrollar esquizofrenia en familiares con esquizofrenia. Como se puede ver en el diagrama, cuanto mayor es la relación familiar con un esquizofrénico, mayor es la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Así, por ejemplo, los primos o nietos de esquizofrénicos tienen un riesgo muy bajo, mientras que los gemelos idénticos y los hijos de dos padres esquizofrénicos tienen el riesgo más alto. Con base en esta información, podemos concluir que cuanto mayor sea la carga genética con esquizofrenia, mayor será la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Como segundo estudio tenemos los estudios de gemelos. Se compara si la presencia de un determinado rasgo de la esquizofrenia es mayor de gemelos monocigotos que en dicigotos. Los gemelos monocigotos comparten el 100% de su ADN, son genéticamente idénticos, mientras que los dicigotos comparten el 50%. Han realizado numerosos estudios de gemelos, identificándose desde un principio una mayor concordancia en los gemelos monocigotos que en los dicigotos, con cifras que oscilaban entre monocigotos del 27% al 69% y en dicigotos del 5% al 31%. A pesar de la poca consistencia de los resultados de los estudios, que se explica por la existencia de diferentes en los criterios diagnósticos elegidos y por la variabilidad en los tamaños muestrales. Como tercero, tenemos los estudios de adopción. Estos estudios son una herramienta útil para diferenciar la influencia del componente genético de los factores ambientales en la transmisión de una determinada enfermedad, mientras que en los estudios de gemelos el ambiente no varía. En los de adopción se compara distintos tipos de ambiente con una predisposición genética similar. De este modo, pueden ayudar a esclarecer si son factores genéticos o ambientales los que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. El primer estudio de adopción lo realizó Eston en 1968 en Estados Unidos. Durante 30 años realizó seguimiento a un grupo de 47 pacientes, hijos de madres esquizofrénicas adoptados al nacer, y lo comparó con otro grupo control de 50 pacientes adoptados al nacer de madres sanas, mientras que en el grupo de los hijos de esquizofrénicas la prevalencia de la enfermedad fue de 11%, 5 pacientes. En los controles no hubo ningún caso de la esquizofrénica. Estos resultados se han podido replicar en numerosos estudios posteriores, lo que permite concluir la importancia del componente genético en el desarrollo de la esquizofrenia, si bien queda claro que el ambiente juega un papel muy importante. Factores de riesgo ambientales. En avances cuanto al conocimiento de la enfermedad esquizofrenia, se sabe que la heredabilidad de la misma es sustancial. Hay una importancia del componente genético en el origen de la esquizofrenia. Estos genes pueden depender también de la interacción con agentes ambientales, por tanto se exponen algunos en relación. Infecciones. Además de la gripe, también otras infecciones que supuestamente pudieran influir en el sistema nervioso central, tanto en el embarazo como en los primeros años de vida. Edad de los padres. Además de la ya mencionada madre, otros estudios han encontrado una relación entre la edad avanzada parental y la esquizofrenia. Un análisis reciente manifestó que los padres con edad avanzada tienen más riesgo de tener hijos esquizofrénicos, igual que los padres menores de 25 años de edad. Cannabis. Cada vez hay mayor posibilidades de que los padres consumidores de cannabis tengan hijos con esquizofrenia. Hipótesis dopaminérgica. Esta propone que la esquizofrenia se produce a consecuencia de un exceso de actividad en la sinapsis dopaminérgica del cerebro y que los fármacos neurolépticos controlan los sistemas mediante el antagonismo de la dopamina en los receptores sinápticos. Hipófisis glutamitérgica. Propuso que la esquizofrenia se origina por una hipofusión de glutamato en las proyecciones corticales, es decir, una disminución de la función normal de este neurotransmisor en la región cortical del cerebro.
Neuroimagen funcional. La neuroimagen funcional de circuitos en pacientes con esquizofrenia sugiere que el procesamiento de información es anómalo en áreas claves del cerebro vinculadas a los síntomas específicos de este trastorno. De este modo, puede demostrarse la vinculación de síntomas cognitivos al corteza prefrontal, dorsolateral y la relación entre los síntomas de desregulación emocional con la amígdala. Sin embargo, encontramos hallazgos discordantes en los diferentes estudios y posiblemente la mejor explicación para justificarlos es que la disfunción cortical en la esquizofrenia es probablemente más complicada que una simple hiperactivación o hipoactivación de los circuitos, pudiéndose describir mejor como una pérdida de sincronía. Por otro lado, hay que señalar que las pruebas de neuroimagen funcional tienen el potencial de desenmascarar endofenotipos biológicos clínicamente silentes en hermanos no afectados de pacientes con esquizofrenia, que comparten algunos de los mismos genes de riesgo, pero no lo suficientes para desarrollar la enfermedad. Asimismo, la neuroimagen funcional también tiene el potencial de desenmascarar endofenotipos biológicos silentes en pacientes presintomáticos destinados a desarrollar la enfermedad en un futuro. ¿Qué es la neurofisiología? La neurofisiología es la rama de la medicina que permite estudiar la actividad eléctrica cerebral, bien en reposo o durante la realización de ciertos ejercicios. Estos estudios permiten la obtención de biomarcadores que reflejan el estado de diferentes regiones cerebrales, así como aportar datos para la formulación de hipótesis que impliquen determinadas localizaciones o sistemas de neurotransmisión. Por otro lado, tenemos el electroencefalograma, el cual es el registro de la actividad eléctrica cerebral en reposo. Aplicando en el estudio de la esquizofrenia, ha aportado algunos hallazgos significativos en sujetos afectados, llegándose a identificar datos específicos como variaciones en las ondas alfa 1, alfa 2, delta y teta en función del predominio de síntomas positivos o negativos. Los pacientes con esquizofrenia tienen asimetrías interhemisféricas que se han visto reflejadas en estudios con EEG, comprobándose que aumentan con la duración de la enfermedad y la existencia de síntomas negativos. Potenciales evocados. Estos registran la actividad eléctrica de las vías sensoriales en reposo y ante estímulos. Cuando exponemos a controles sanos a estímulos auditivos repetitivos, se observa una inhibición de la respuesta a estímulo repetitivo que se puede escoger mediante un registro electroencefálico. La onda P50. Esto es el reflejo de un mecanismo de inhibición sensorial para eliminar estímulos irrelevantes. En los sujetos con esquizofrenia se ha comprobado que existen alteraciones en la onda P50 que podrían reflejar una sobrecarga sensorial que les imposibilitaría discriminar la información importante, hecho que podría relacionarse con la aparición de las alucinaciones auditivas. Este descubrimiento ha sido un hallazgo consistente que ha sido propuesto como el marcador biológico mejor establecido para diferenciar sujetos sanos de afectados por la esquizofrenia. Neurobiología de la esquizofrenia. Esto es un elemento clave para mejorar diagnóstico e identificar objetivos futuros para el tratamiento y al hacerlo también mejorar el pronóstico de los pacientes. La esquizofrenia es una enfermedad con un alto nivel de heredabilidad. Temporada de nacimiento. Los sujetos nacidos durante el invierno son más probables de desarrollar esquizofrenia. Infecciones. Existen varias infecciones como influenza, rubeola o toxoplasmosis se asocia a un mayor riesgo de presentar esquizofrenia. Aunque el mecanismo no está claro, ya que interfiere en el cerebro, después de varias observaciones se desarrolló una hipótesis de acuerdo con cuáles los receptores MNDA, específicamente en las proyecciones fálicas de Corkins, pueden ser esquizofrenia. Esta hipofunción del receptor NMDA conduciría, por un lado, a la hiperactividad dopamérgica mesolímbica, con aparición de síntomas positivos. La teoría del neurodesarrollo establece que en al menos algunos pacientes con esquizofrenia tienen esta enfermedad como resultado de una alteración que ocurre durante el periodo del neurodesarrollo y que su origen es genética. Ahora bien, en las últimas décadas de investigación sobre la neurobiología de la esquizofrenia han proporcionado interesantes resultados nuestro concepto de la enfermedad. Se ha beneficiado de la mejor de las técnicas y la intentan conectar las diferentes áreas de conocimiento. Sin embargo, este rápido desarrollo debe continuar ya que aún quedan muchos aspectos por aclarar.